bicampeona. Voy camino a recoger a Paula, entonces, y estoy manejando y hemos estado haciendo prácticas estos últimos 2 días para que ella haga su examen de manejo. Entonces tiene su examen de manejo precisamente el día de mañana. Espero que no esté temblando mucho la cámara. Tiene ella su examen de manejo precisamente el día de mañana. Y entonces, pues la he estado guiando a cómo hacer varias cosas, cómo desenvolverse en la ruta. Afortunadamente, creo que tengo buena memoria, entonces logramos agendar exactamente en el mismo sitio en el que yo lo hice hace unos meses ya. Y idealmente vamos a hacerlo con exactamente la misma ruta. Entonces la he estado guiando acerca de cuál es la ruta, dónde hacen las paradas, cuál es el proceso. Y lo que estaba pensando era, te voy a compartir exactamente, si tú estás pensando en hacer un examen de manejo aquí, y seguramente si llegas aquí a Canadá vas a tener que hacerlo, si eventualmente quieres comprar carro, que es lo más normal, cuál es el proceso para hacer ese examen, en qué te tienes que fijar, cuáles fueron los puntos en los que yo fallé, porque yo me eché ese examen varias veces hasta que por fin como que lo craqué y dije listo, lo voy a hacer. Entonces es lo que hemos estado practicando con Paula y bueno, te lo quería compartir hoy. ¿Listo? La realidad es que manejar aquí en Canadá es muy distinto a manejar en nuestros países, es completamente distinto, desde la manera en que manejas la velocidad, la manera en que respetas las señales, la manera en que por ejemplo giras en los caminos. Todo es completamente distinto y es importante entender distintas cosas. Cuando yo hice mi examen de manejo aquí en Canadá, y de pronto más adelante les hacemos un video de cuáles son los pasos para convertir tu licencia y todo, y cómo hicimos para convertir nuestra licencia, porque normalmente ustedes saben que aquí en Canadá tienes que pasar varias etapas. Entonces tienes que hacer un examen teórico, después tienes que durar 1 año conduciendo práctico, después 1 año o 2 años. Después de eso sí puedes aplicar a una licencia que aquí en Calgary o en Alberta es la 5, la 7 es la de aprendizaje, la 5 ya es la real, y así sucesivamente. Pero vamos a hablarle y logramos, digamos que ahorrarnos esos 2 años, poder hacerlo inmediatamente, pero hay unos procesos para eso. Pero el caso es que aquí las cosas son un poquito distintas. Entonces cuando haces tu examen de manejo, hay varias cosas y ellos te dan un cheat sheet, que es básicamente una hoja con muchos puntos específicos, y el señor va calificando punto por punto. Entonces el señor te puede estar calificando, por ejemplo, cómo hacer las señales. Aquí, por ejemplo, hay algo súper importante, y es que si vas a girar a la derecha o a la izquierda, tienes que mirar no solo los espejos, ¿cierto?, sino que también tienes que mirar por encima de tu hombro. Entonces, por ejemplo, si yo voy a girar a la derecha, ¿cierto?, pongo las direccionales y antes de mirar el espejo, miro atrás, o sea, miro detrás de miro la ventana de atrás, y eso lo que me permite es mirar el punto ciego. Entonces yo miro atrás, miro el espejo y luego si me meto, si tengo el espacio. Si el instructor no ve que estás mirando atrás, luego el espejo y luego te metes, si ve que solo estás usando el espejo, te quita puntos porque no estás mirando los puntos ciegos. Lo mismo de este lado. Entonces de este lado, si tú vas a mirar hacia la izquierda, tienes que mirar hacia atrás al espejo y luego sí meterte. Entonces, aquí en Canadá los hombros son extremadamente importantes. En nuestros países no lo son. En nuestros países nosotros confiamos plenamente en los espejos, pero aquí los hombros son absolutamente esenciales. Lo segundo es que te ponen a parquear, y una de las pruebas es parquear en paralelo. En paralelo significa que tienes un carro al frente, tienes un carro atrás, tienes un hueco, y lo que tienes es que lograr parquearte en ese hueco. Pero además de aprender a parquearte en ese hueco, tienes que saber exactamente para dónde tienes que girar las llantas. Entonces el examinador te va a decir, quiero que parquees en paralelo entre esos 2 carros. Puede haber un carro blanco y él te va a decir, parquea al frente del carro blanco. Entonces tú parqueas al frente del carro blanco, detrás del carro azul, en paralelo. Pero él te va a decir, y vas a estar parqueando uphill o downhill. Es decir, vas a estar parqueando en inclinación hacia arriba o hacia abajo. Y él, literalmente, cuando terminas de parquear, va a abrir su puerta y va a mirar 2 cosas. Uno, qué tan cerca estás de la acera, ¿cierto? Ahí también es importante que él puede ponerte a parquear, por ejemplo, en un espacio en donde no haya como elevación para un camino peatonal, o en un espacio en el que sí haya andén peatonal.
Y dependiendo de eso también vas a tener que dirigir las llantas. Pero entonces él va a mirar qué tan cerca o qué tan lejos estás del camino peatonal. Y adicional a eso, él va a mirar hacia dónde dirigiste las llantas. Entonces, por ejemplo, si tú estás uphill, va a pasar una ambulancia. Si tú estás hacia arriba, tienes que poner las llantas de tal manera que si el carro se llega a deslizar, y recuerda que aquí neva en invierno, entonces es importante prevenir que el carro se deslice. Tienes que poner las llantas de tal manera que si el carro se llega a deslizar, entonces no vaya a generar ningún problema y el carro no vaya, digamos que a tropezar con los carros de atrás. Lo mismo, si tú estás parqueando downhill, es decir, hacia abajo, igual. Entonces, ¿cómo logro parquear de manera que si el carro se llega a deslizar, la llanta, al deslizarse, la llanta lo gire a que el andén lo frene? Y por eso es que es distinto si hay andén y si no hay andén. Y el comportamiento de las llantas tiene que ser distinto. Eso, por ejemplo, nunca jamás en la vida lo había pensado ni me lo habían preguntado en el examen práctico de Colombia. De pronto en otros países sí, pero en Colombia definitivamente no te lo hacen. Y aquí, súper importante. Otra cosa que normalmente aquí hacen, que es legal, a menos de que explícitamente lo diga, y explícitamente lo diría en el semáforo al frente tuyo, es el giro a la derecha. Entonces tú puedes estar en un semáforo rojo y siempre vas a poder girar a la derecha, siempre y cuando no lo diga. Pero obviamente tienes que hacerlo con precaución. Yo, la primera vez que lo hice, pues el semáforo estaba en rojo, aunque yo sabía que podía girar a la derecha, pensé que era opcional, ¿cierto? Entonces yo dije, estoy en un examen de manejo, no me voy a arriesgar, prefiero no girar a la derecha o esperar hasta que esta cosa se ponga en verde. Y adivina qué, el man me quitó puntos porque dijo que estaba obstaculizando el tráfico de atrás, porque yo hubiera podido girar a la derecha porque hubo un par de oportunidades en las que no venían carros y hubiera podido girar, y dijo que como no giré, estaba obstaculizando el tráfico de atrás y entonces eso te quita puntos. Entonces tienes que tener cuidado porque aunque estás en examen de manejo, realmente no es como que tengas un carro que demuestre que estás en examen de manejo. Puedes llevar tu propio carro para el examen, que es lo que va a hacer Paula. Y entonces, si no estás, o sea, si obstaculizas el tráfico, inmediatamente te quitan puntos. Otra cosa súper importante es que practiques y en la zona en la que vas a hacer el examen, revises dónde son las zonas escolares. Las zonas escolares, la velocidad aquí cambia completamente. Entonces tú puedes estar en una zona residencial que puede estar entre 40 y 50 kilómetros por hora, la velocidad en la que puedes manejar el vehículo, pero tan pronto tú ves una zona escolar, tienes que bajar a 30. Y si, no sé, tú pasas la señal, de pronto no la viste o estaba oculta por un árbol, que me pasó, ¿cierto? Y no ves esa señal y vas a 31, 32, 33, cualquier cosa por encima de 30, inmediatamente es una falla del examen de manejo. Lo mismo en zonas de construcción. Entonces tú puedes ir a una autopista, si hay una zona de construcción, tienes que bajar la velocidad, no importa si la autopista es de 80 o de 70, tienes que bajar la velocidad a 50, por lo que hay trabajadores en la vía. Y adicionalmente, si te llegan a multar en uno de esos casos en que de pronto, no sé, no bajaste la velocidad, había trabajadores en la vía y no bajaste la velocidad, las multas se duplican en esas zonas específicas, entonces tienes que tener cuidado con eso. El examinador va a estar muy pendiente de las zonas escolares. Por último, ¿cómo es el examen? Entonces, nuevamente, tú puedes llevar tu propio carro, donde lo agendes, a veces te rentan un carro. Y hay agencias o escuelas que rentan carros. Y si tú tienes un amigo que te has hecho ya estando aquí y él tiene un carro y te lo puede prestar, también es bienvenido, puedes llevar tu propio carro. Las únicas condiciones es que el carro, si no es uno de ellos mismos, y obviamente uno de ellos mismos va a tener estas condiciones, es que obviamente el espejo tiene que estar en buenas condiciones, el vidrio frontal, ¿cierto? No puede estar craqueado. Los espejos tienen que, pues, obviamente funcionar. Las luces tienen que funcionar. Entonces él, antes de subirte, te va a decir, listo, prende las direccionales a la derecha, prende las direccionales a la izquierda, prende el freno, va a revisar que todo funcione y en ese momento él se sube. Cuando se sube, entonces te va a decir, listo, básicamente vamos a hacer el examen, puede durar entre media hora y 45 minutos, te voy a ir guiando, entonces tú vas andando y él te dice, listo, en el siguiente semáforo
quiero que gires a la izquierda. Y tú tienes que tomar la decisión de en qué momento avanzas al carril de izquierdo y luego en qué momento te sales de la acera. Ellos te dan suficiente tiempo, la verdad, para tomar decisiones. La verdad es que por lo general ya son rutas específicas. Como te digo, yo hice este examen la primera vez, me lo tiré, pero yo soy de las personas que realmente me gusta tirarme las cosas y digo, me voy a tirar, voy a aprender, voy a entender cómo es el sistema y luego lo vuelvo a intentar muy seguro. Yo no soy de los que necesita estar seguro para la primera vez, yo prefiero lanzarme y tenerlo claro. Entonces, me lo tiré, luego las otras 2 veces lo hice exactamente en el mismo lugar y eso me permitió ver que la ruta era la misma, que el examinador veía los mismos puntos, cuáles eran los procesos, todo eso. Bueno, otra cosa, cuando haces un giro, ¿cierto? A la izquierda y te metes, por ejemplo, vas en un carril y este es de doble vía, el que vas a cruzar. Entonces, cuando te metas, trata de meterte en el primer carril. Por ejemplo, si estás girando del primer carril, métete al primer carril. Si estás girando en el segundo carril, métete al segundo carril. La mayoría de vías van a tener ahí como un bordecito en el piso que te indica cuál es el giro que va a dar tu carril. Entonces ten mucho cuidado con esos giros. Pero bueno, él te va a ir guiando con tiempo, te va a decir, mira, gira a la izquierda, gira a la derecha, haz esto para que hay en paralelo. Te va, incluso dependiendo mucho del examinador, y espero que te toque un examinador muy buena gente, puede que te diga, esta vía que vamos a entrar es una autopista, entonces tú inmediatamente dices, tengo que entrar a 70 o 80 kilómetros por hora. Autopistas, también súper importante. Si él te dice que vas a entrar a una autopista, y tú ves que es una autopista, obviamente, vas a tener una línea que es la línea de aceleración. Entonces esa línea básicamente lo que te va a permitir es poder acelerar para poder entrarte y hacer el merge a la autopista a la velocidad que se requiere. Te va a ir mal si tú eres demasiado precavido y entras demasiado lento. Vas a tener que entrar con confianza. Es decir, trata de entrar en 70 kilómetros por hora. Punto. Si la vía es de 80, entonces 70 es suficientemente rápido. Si la vía es de 70, entonces 70 está bien. Pero asegúrate de entrar confiado, básicamente. Porque a mí me pasó una de las veces y es que yo dije, no, pues tengo que ir confiado, tengo que ir tranquilo, no puedo ir a 80 kilómetros por hora, ¿qué va a pensar el examinador? Y el examinador me dice, oye, tienes muy buen manejo del carro, tienes muy buen manejo de los espejos, de todo esto, pero te siento muy inseguro con la velocidad. Y entonces, pues aquí hay vías de velocidad, entonces necesito sentirte seguro con la velocidad y necesito que hagas el merge a la velocidad que se requiere. Entonces es importante, muy muy importante, que tomes en cuenta eso y realmente hagas la velocidad como toca, ¿sí? Si la vía es de 80, entonces entras en 80. Si la vía es de tanto, entras en tanto. Otra cosita que me dijeron es confía en las señales. Entonces, por ejemplo, yo iba en una vía, no se iba a cruzar nadie, sobre todo en vías residenciales. Yo tenía la ruta porque yo podía ver que los que cruzaban aquí tenían el pare y yo como que frenaba, revisaba que nadie venía y seguía. No frenaba full, pero como que bajaba la velocidad. Y muchas veces me decían, confía en las señales, ellos tienen que parar, tú tienes la vía, entonces no hay necesidad de que pares, y me quitaban puntos por eso. Entonces siento que a veces somos muy precavidos y sobre todo si por estar en un examen sentimos que tenemos que ser extra precavidos, pero yo lo que le interesa es que tú manejes en tu flujo normal y que confíes en las señales. Y bueno, la última recomendación que te doy, que a mí me sirvió, es, por ejemplo, en este instante estoy en hora pico, son las 5 de la tarde, y como ves, avanzamos, frenamos, avanzamos, frenamos. Para mí eso es muchísimo más fácil. Cuando hay mucho carro es mucho más fácil porque significa que la cantidad de rutas que puedes hacer con el examinador es menor porque gran parte del tiempo lo vas a pasar en tráfico. 1. 2. La gente aquí en Canadá es muy amable. Entonces si tú pones la izquierda, para meterte a la izquierda te van a abrir campo. Si tú pones la derecha te van a abrir campo. Si tienes que salirte van a esperar. Porque la gente, aunque está en hora pico y hay tráfico, la gente no está desesperada de que todo el mundo está pitando. Aquí nadie pita cuando el semáforo se pone en verde. En Colombia el semáforo está amarillo y ya los 5 de atrás están pitándote. Aquí la gente es muy tranquila. Entonces a mí me gustó hacer el examen con mucho vehículo. A mí me gustó hacer el examen en hora pico porque eso solo significó que 1, me evaluó en menos espacios. 2, el test salió mucho más rápido. Yo sentí que lo salió mucho más rápido. Parte de él lo pasé en tráfico, entonces eso me ayudó.
La misma gente me ayudaba porque permitía que yo entrara, que saliera. En cambio, cuando hay poquitos carros y entonces en vías como esta no estamos andando, aquí estamos de a 10 kilómetros, de a 12 kilómetros por hora, pero hay veces que va a estar a 60 kilómetros por hora, 70, va a ser más difícil hacer el merge si vienen carros, aunque no haya tráfico, pues va a haber más carros moviéndose más rápido. Entonces yo sentí personalmente que en hora pico parecía como mucho mejor, parecía como mucho más fácil. Pero bueno, esas son cosas que hemos estado aprendiendo y que hemos estado practicando y que hemos estado viendo videos de cómo hacer esos exámenes de manejo y que bueno, que espero que te sirvan. Esperemos que a Paula le vaya bien mañana, que tenga su licencia, que logre sacarla, porque eso le va a servir para buscar trabajos. Muchos trabajos te preguntan si tienes licencia, sobre todo aquí en Calgary, porque vas a tener que llegar en un carro al sitio de trabajo. Hay sitios de trabajo que aunque tienes transporte cerca, por ejemplo, donde te deja el bus hasta la oficina pueden ser 10, 15 minutos caminando, y es muy distinto caminar 10, 15 minutos en el verano a caminarlo a menos 40, ¿cierto? Y entonces la gente prefiere que puedas llegar en tu carro y eso te asegura que llegas bien, que llegas sano, que llegas tranquilo, que llegas a tiempo, que toda la cosa. Hay empresas que tienen múltiples sedes y entonces te van a decir a veces, oye, no se presentó alguien en tal sede, por favor puedes llegar tú, y entonces tienes que ir a esa y pues tienes que hacer el cambio. Si tú tienes vehículo va a ser más difícil, y hay veces que es más difícil que te contraten dependiendo de la empresa específica, sencillamente por esa razón. Entonces esperemos que le vaya bien, estamos muy emocionados. Ahorita vamos a hacer una hora de prácticas y bueno. Sergista pobre. ¿Cómo te estás sintiendo, Sergista? Creo que preparada. Me siento más confiada. Ya no me da tanto miedo el carro. Ajá. Yo creo que es principal cogerle la confianza al carro y pensar antes de tomar cualquier decisión. Tener mucho cuidado con las señales de tránsito. Si ese stop es incompleto stop. Y pues ahí vamos a ver, my people. Esperemos, hopefully mañana les mostremos la foto de mi licencia. Y si no, no publicamos. Y la publicamos cuando lo logre, pero mañana lo va a lograr sí o sí. Es que yo la veo ya lista. Mírenla. Para pam pam pam. La preparación pre-examen. ¿Qué tal está? Tu heladito. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Tenemos licencia, tenemos licencia, tenemos licencia. Oigan, duro. La verdad es que sí son muy estrictos los profesores, pues no los profesores sino los examinadores. Realmente sí, cuando uno lo hace, recomiendo hacerlo una vez, porque como decía aquí el joven, tiene la razón. Realmente le pierdes el miedo a hacer el examen y te das cuenta que no es tan grave como tú lo estabas imaginando. Entonces, la primera, pues no cometí errores graves, pero digamos que sí me sirvió como para escuchar al profesor y pulirme en varias cositas. Y ahorita en la segunda lo pasé, pero pues igual el profesor me recomendó manejar con precaución, porque lo cierto es que aquí también, aun cuando estamos en Canadá, también hay gente que es imprudente. Entonces igual hay que tener cuidado. Me sirvieron muchas las recomendaciones de Andrés, realmente, y las recomendaciones del profesor. Entonces, ¿qué tengo para decirles? Si el profesor es estricto y es exigente y ustedes sienten que los estaba rajando, que los rajó, que tal vez fueron cosas del shoulder check, por ejemplo, que los molestó mucho, realmente hay que ponerles mucha atención, porque realmente son ellos los que garantizan que todas las personas que manejan pues lo hacen de forma correcta, que es cosa que por ejemplo no pasa en nuestros países. Entonces, si les toca un profesor o un examinador estricto, de verdad pónganle mucho cuidado y háganle mucho caso en todas sus recomendaciones, porque tienen razón y los va a ayudar a pasar el examen. ¿Qué les digo? Nada, tener mucha precaución con las señales. Las señales son clave, tener un muy buen control de la velocidad,
porque digamos que cuando yo empecé a manejar, yo manejaba muy rápido, porque pues obviamente aquí las velocidades son 70 a 100 en autopistas, pues porque son autopistas demasiado grandes. Pero cuando estás dando un giro, cuando estás haciendo cualquier acción, si tienes el carro muy acelerado, pues obviamente te va a ser más difícil cometer cualquier acción. Y lo que les digo, en el examen son demasiado perfeccionistas en cuanto a las señales, en cuanto a las acciones que manejan, que toman los conductores. Entonces, importante que practiquen un par de veces antes de tener el examen. Segundo, que se lancen a hacer una primera prueba. No necesariamente la van a perder, pero si la pierden, lo que hay que pensar positivo es que nos va a ayudar para el segundo examen y seguramente en la segunda vez ya lo van a pasar. Otra recomendación es que a veces en el centro de la ciudad, digamos en Downtown, aquí en Calgary o algo así, es más complicado pasar el examen, pues porque obviamente estás en el medio de la ciudad. Entonces, que identificamos también con Andrés y muchos amigos nos han recomendado que vayan a las afueras de las ciudades. En los pueblos pequeños, pues tal vez no son tan rigurosos como acá, pues porque al ser una ciudad tan grande, pues obviamente hay más señales, hay más tráfico, hay que ser un poco más rápido en cuanto a la manejada. Entonces ya, amigos, la pasé. Para mayor información y guías de cómo manejar, contáctenlo a él, por favor. Muy bueno. Ah, by the way, el profesor me dijo que era muy buen profesor para enseñarte a pasar el examen, así que no lo descarten, aquí lo tienen. Chao.